La serie esta de los muertos vivientes es una serie de comedia ambientada en Asturias en un futuro cercano. Bueno, empezamos con Rick Grimes. Este era segurata en el Prica de Lugones y dio una apendicitis que quedó mal curada y acabó en peritonitis. El problema ya que lo metieron en el Hospital del Cristo en Oviedo y pusieron la anestesia justo cuando cambiaba todo pa' Luca, al Hospital Nuevo. Y allí quedó. Olvidáronse del bueno de Ricardo. Mientras tanto, la mujer, que era esta, Lori, una pantalonera de mucho cuidado, ya estaba liada con el compañero de Rick en el Prica, Shane. El problema ya que Rick despertó y estaban todos como ayoreados, caminando así de lado como si saliesen de la cuasella el domingo para ir pa' casa, o los que quedan en el Siringuelu a última hora, que ya no tienen en qué volver pa' casa, así como desorientados. Y claro, cuando vieron a Rick, fueron por él como cuando dicen por megafonía en la feria de muestras que regalan bolis en el stand de la Nueva España, todos corriendo, cayendo por el suelo y tal. Rick, como llevo en segurata, sabe defenderse y llegó donde estaban Lori y Shane, que estaban en el camping de Bañugues, con el guaje Carl, que siempre fue un poquitín paradín. En el grupo este estaba T-Dog, que fue el negro que más aguantó vivo en una peli o serie de terror en toda la historia de la televisión. Andaban por ahí también Glenn, que era un chinuco que tenía un bazar donde Primo Rivera, Carol, que cortaba el pelo con la tijera de cortar el pichín, Andrea, que trabajó en el Stradivarius de los Fresnos, y Daryl, que olía como los asientos de atrás del Alsa Oviedo-Gijón después de San Mateo o de Begoña. La cosa complicóse en el camping de Bañugues y tiraron para una granja que había en la zona de Infiesto, que era de un paisano, Gersel, que era muy majo, pero que guardaba los ayoreados en el granero, y tenía dos fías que estaban muy buenas, y el chinuco, que era muy listo, y llevaba sin arrimarse una moza desde el Carmín, pues metió y en pico a la mayor. Pues nada, no duraron tampoco mucho ahí, porque llegaron los madrileños por verano y arrasaron con todo. Acabaron entonces en Villabona, que parecía más seguro para pasar ahí hasta que marchasen los foriatos. Pero hubo un jaleo porque apareció un reverendo y una katana y bueno, nada, que después al final descúbrese que todo había sido por un escape en la térmica de Aboño, que el escape pasó a Les Manzanes y los que no bebían sidra fueron los únicos que se libraron de quedar así, por eso quedaron tan pocos.